Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La palabra en griego que se traduce como siervo en el versículo 2 es la palabra doulos, la cual significa literalmente que el joven siervo era un esclavo. Lo curioso es que más adelante en el verso 7 se usa la palabra país, que significa siervo o criado. Este contraste es intencional y muy interesante. Lucas no las usa al azar, usa ambas palabras a propósito, y cada una aporta un matiz distinto. Primeramente, Lucas nos explica que la condición legal del joven siervo era la de un esclavo, una persona sin derecho que si no quería trabajar o si no se encontraba en condición para laborar, el dueño tenía todo el derecho de acabar con su vida. Sin embargo, con la palabra país se nos describe cómo era visto este joven. El centurión lo llama su siervo. Aquí no es siervo por estatus, sino porque el centurión le tenía aprecio. Este centurión aparece como un hombre devoto, amable y humilde, proveniente de una nación sin misericordia por los más bajos. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión no conocía a Jesús. Probablemente algún judío, al verlo desesperado buscando una cura, le hubiera contado que existía un maestro judío que tenía el poder de sanar a los enfermos. De cualquier modo, el centurión solo le quedaba o confiar en los relatos que le había contado o hacer los preparativos para cuando muriera su siervo. Mandarle a los ancianos fue una decisión tomada creyendo que Jesús sería un rabino ortodoxo. Si hubiese sido así, que sabía decisión, ya que él era gentil, y los judíos y gentiles no se llevaba bien. Para un rabino de esa época el tratar con un gentil le era inmundo, pero los ancianos eran un grupo respetados. Uno de los trabajos más difíciles que Jesús tuvo que hacer como piedra angular fue el unir a esas dos paredes distintas. Tanto gentiles como judíos son unidos en un solo pueblo en Cristo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Los ancianos judíos hicieron esto por el centurión porque era un hombre digno para sus ojos. La Biblia expresa directamente que, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aún no siendo digno de su gracia podemos recibirla, ya que Él es rico en misericordia para perdonar, y poderoso para sanar la enfermedad del pecado en nuestras vidas. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano». El centurión no fue quien le dijo a los ancianos que él era digno, ellos lo concluyeron por su estándar de lo que significaba ser digno. El centurión comprendió que el estándar de Jesús era más alto que el del judaísmo tradicional. La razón por la que él no quiso ir él mismo a pedir que sanasen a su siervo es porque él sabía que sin importar cuántas sinagoga hiciera, nunca compraría el favor de Dios. Su solicitud no se hizo desde la soberbia sino desde la humildad. La forma de los ancianos pidieron se ve más exigente que la condición real del centurión. Los ancianos pidieron como si fuera lo mínimo que Jesús podía hacer por el centurión, pero el centurión pide con fe y humildad. Tu fe no matará tu humildad no apuñalará tu fe, sino que ambos irán de la mano al cielo como un hermano valiente y una hermana justa, uno audaz como un león, el otro manso como una paloma, uno regocijándose en Jesús, el otro avergonzado de sí mismo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. El poder del centurión era la autoridad que el imperio romano le había dado. Si él siendo hombre podía ordenar a soldados y siervos, cuanto más Jesús, que tenía la autoridad del que es más grande que todos los grandes. El centurión sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que se hicieran cosas y verlas realizadas fuera de su presencia. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús se sorprende del tipo de fe del centurión. Hasta ahora a todos los que ha sanado Jesús tenían fe y por eso Jesús le decía: tu fe te ha salvado. Pero a diferencia de ellos, el centurión no creció en Israel. Él había creído en una nación politeísta, despiadada, que piensa en su propio bien. Sin embargo, el centurión muestra humildad, compasión y temor. Los judíos habían sido educados desde pequeños con la ley, pero este hombre sin ley tenía una fe superior. Como dijo Jesús: bienaventurado el que cree sin ver. El centurión se convirtió en un molde del tipo de fe que debe desarrollar el cristiano actual.